Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Raúl Carlos Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta. El día de hoy nos distingue en esta conferencia el maestro Filiberto Otero Salas, y él nos va a hablar de los contratos administrativos en materia de hidrocarburos. El maestro Filiberto Otero Salas cuenta con un amplio currículum, no obstante de su juventud, cuenta con un amplio currículum del que no podría dar lectura porque nos vamos a llevar la hora y va a ser difícil, pero haremos un extracto muy sucinto de su curricular. El maestro Filiberto Otero Salas realizó los estudios de licenciatura, la especialidad de licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Administrativo, la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México, y concluyó los estudios de doctorado en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, que en un par de meses ya optará por presentar precisamente el examen para obtener ese grado. Es maestro en Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2 en nuestra Facultad de Derecho, tanto en el sistema escolarizado como en la División de Universidad Abierta. Actualmente es el presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, exsecretario académico de la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho en la UNAM y actualmente profesor adscrito al Seminario de Derecho Administrativo. El maestro Filiberto ha dictado diversas conferencias, no nada más en esta Facultad de Derecho de esta universidad, sino en otras universidades, no nada más de esta ciudad, sino también en el interior de la República. Y también tiene obras escritas, obra escrita, en las que únicamente me permitiré mencionar a un par de ellas, como los instrumentos de control político y jurisdiccional en el Estado Constitucional, publicado por la editorial Porruba en el año 2008. También Derecho Administrativo del Estado de Puebla, Régimen Jurídico del Urbanismo, Justicia, Contencioso Administrativo y Justicia, y Derecho, entre otros. El día de hoy el maestro nos va a hablar respecto de los contratos administrativos en materia de hidrocarburos. Fíjense, jóvenes, que esta materia es importantísima porque está a cargo del Estado, la Secretaría del Estado, que el maestro que es todo un conocedor y especialista en ella nos va a hablar precisamente de estos contratos que se tienen en la materia de hidrocarburos. Así es que, sin mayor preámbulo, recibamos al maestro Filiberto. Maestro Filiberto, bienvenido. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a nuestro señor director Contreras Bustamante, Raúl Contreras Bustamante, por darnos la oportunidad de impartir la conferencia intitulada Formas de Contratación Petrolera. Pero además quiero agradecer de una forma muy personal y calurosa a nuestro maestro Fausto Razo, y quien ha hecho posible también a la maestra Infanzo. Le ruego, le dé mi agradecimiento, estimado maestro, y bueno, con esto destacamos aún más la importancia de las actividades que realiza nuestro titular de la División de Universidad Abierta, que hoy nos acompaña, y verdaderamente esperemos que en un futuro nos siga invitando para dar este tipo de conferencias muy importantes, no solamente para el Estado mexicano, sino también para todo estudiantado del derecho administrativo esencialmente, y donde es viable resaltar entre los alumnos la importancia de esta materia. Muchas gracias, maestro Fausto Razo, por la oportunidad de estar hoy en este auditorio y el tema son las formas de contratación administrativa. Como bien lo saben, el 20 de diciembre de 2013 se publican las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas, como bien lo señalo, vinieron a dar un vuelco de 180 grados a la materia de contratación en el Estado mexicano, esencialmente en materia de hidrocarburos. De conformidad con el artículo 25, párrafo cuarto,
en tratándose de la exploración y extracción. Estas dos actividades no debemos de perderlas de vista, porque son las actividades sobre las cuales el Estado mexicano se le permite otorgar contratos en materia administrativa, sobre la extracción y sobre la exploración. De esta manera, luego entonces, el artículo 27 constitucional refiere que por lo que respecta al petróleo y hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el subsuelo, la persona de Estados Unidos mexicanos tendrá la propiedad. En principio, podemos destacar que solamente respecto de dos actividades, el Estado mexicano puede celebrar contratos en materia de hidrocarburos, extracción, pero entonces, y para efectos de exploración. En todo contrato, bien lo señala la Constitución, deberá indicarse que los hidrocarburos son propiedad del Estado mexicano. Pero además, si nosotros analizamos los párrafos de tercero, cuarto y quinto, en relación con el artículo sexto de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, podemos encontrar que los hidrocarburos lo señala la Constitución. Sobre los hidrocarburos, la persona, Estados Unidos mexicanos, detenta el dominio público. Y aquí tenemos tres instituciones muy importantes que debemos de resaltar. El patrimonio público, que corresponde al conjunto de bienes públicos, dentro de ellos los hidrocarburos. El derecho de propiedad de la persona, Estados Unidos mexicanos, que corresponde al uso, goce y disfrute, y en un momento dado poder enajenar los mismos. Y el tercero, el dominio público, que es una figura trascendental, no solamente en el Estado, en el régimen jurídico, en el Estado mexicano, sino también a nivel mundial, y sobre las cuales existen pocos estudios. El dominio público implica que o corresponde al conjunto de provisiones ilimitantes que pesan o que sobran sobre los bienes públicos. Es decir, la figura del dominio público se convierte en un factor importante para la protección de los bienes públicos y en este caso de los hidrocarburos. La Constitución señala que el dominio público detenta dos características: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Esto que quiere indicar que luego entonces el Estado mexicano no puede, a través de ningún acto jurídico, enajenar los hidrocarburos, específicamente a través de la contratación, como pudiera ser la compra-venta o en su defecto también una figura muy importante que señalan, que es la concesión. Luego entonces, en este sentido, podemos decir que el término propiedad implica que la persona de Estados Unidos mexicanos tiene la potestad para usar, gozar y disponer de los bienes existentes en el suelo con las limitaciones y modalidades que le marca el dominio público. La potestad que ejerce la persona referida sobre los bienes citados se encuentra acotada por estas dos características, como ya lo indicamos: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Es decir, que dichos bienes no pueden enajenarse a los particulares a través de ningún acto jurídico. Asimismo, los particulares están impedidos para poder adquirir dichos bienes, propiedad de la persona, Estados Unidos mexicano. Además de las dos características que limitan el derecho de propiedad que ejerce la persona de Estados Unidos mexicanos en tratándose del petróleo y de los hidrocarburos existentes en el subsuelo, encuentran otra limitante, consistente en que no se podrá otorgar en dicho rubro ningún tipo de concesión. Las limitantes al derecho de propiedad de la persona de Estados Unidos mexicanos son de gran trascendencia, mismas que a pesar de la reforma no fueron tocadas. En consecuencia, la persona moral no puede, como es el caso, a través de la figura de la concesión o algún otro acto jurídico, otorgar derechos reales. Lo señalado en el párrafo anterior es claro. La figura de la concesión, en tratándose de bienes inherentes al patrimonio público, se instauró a nivel constitucional con la finalidad de evitar que pudieran transferirse derechos reales y como consecuencia salvaguardar el bien. En este sentido, para quien esto escribe, el título de concesión debería operar con bienes que no son consumibles, ya que permite que el bien regrese al patrimonio de la persona que otorgó el uso y goce. De otra forma, ocurriría, como es el caso mexicano,
que a través de la concesión en materia de minería, no estando permitido por la Constitución ni por la Ley General de Bienes Nacionales, se otorgan verdaderos derechos reales, y es sostenido en diversas conferencias que, tratándose de los títulos de concesión, excepto reforma en la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales, hasta estos momentos los títulos en materia de minería son contrarios a la Constitución. El derecho de propiedad que detenta la persona de Estados Unidos mexicanos sobre el petróleo y sobre los hidrocarburos, así como las modalidades que privan sobre esta, son incompatibles con algunos puntos regulados en los transitorios del decreto del 20 de diciembre del 2013 por las siguientes razones. Por lo que concierne a las modalidades de contratación, cabe citar el término que se refiere al transitorio en estudio, entre otras. Si ustedes acuden a los artículos transitorios del decreto de 20 de diciembre del 2013, indican que el Estado mexicano podrá celebrar actos jurídicos o contratos y además, y otras, entre otras. Es decir, deja abierta la posibilidad para que no solamente a través de del contrato de prestación de servicios, del contrato de utilidad compartida, del contrato de extracción compartida y del contrato de licencia, se puedan llevar a cabo tratos jurídicos sobre los hidrocarburos. Por eso mismo, de entre los contratos que se señalan de forma expresa que podrá celebrar la autoridad son: 1. El de servicios; 2. El de utilidad; 3. El de producción compartida; y 4. El de licencia. Al finalizar, si nos da tiempo, vamos a observar que después de estas rondas que ha celebrado el Estado mexicano, los únicos contratos que se han celebrado son los de extracción compartida y los de licencia. ¿Por qué? Porque a través de estos actos jurídicos se les permite a los particulares disponer, contrariando a la Constitución, de los hidrocarburos de forma plena. Por lo que concierne al contrato de servicios, esta figura no se contradice con lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, debido a que no hay transferencia de derechos reales. Además, el pago en tratados de dichos actos jurídicos deberá hacerse en efectivo. Ejemplo: en el contrato de prestación de servicios solamente se contrata a la empresa, 1, para que pueda llevar a cabo las actividades de exploración, es decir, observar, revisar, ver a partir de estudios geológicos si existen algunos yacimientos petroleros o de algún otro tipo de hidrocarburos. Por lo que respecta a la extracción, simplemente el contrato de servicios se limita a que la empresa se va a limitar a extraer el petróleo, extraer los hidrocarburos y todo entregando a la persona de Estados Unidos mexicanos. Con este contrato no tenemos problema. ¿Por qué? Porque una de dos: te dedicas a la extracción o te dediques a identificar si existe la existencia de pozos petroleros, y con esto cumples con tus actividades y nosotros te vamos a pagar en efectivo sin ningún problema. Este contrato es el que permite verdaderamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por lo que respecta a los contratos de utilidad compartida, estos, en el de utilidad compartida, sostenemos que estos no presentan también ninguna contradicción, ya que a las empresas privadas se les dará parte de las utilidades que se obtengan con la venta del petróleo. Ejemplo: se celebra el contrato, vamos a extraer el hidrocarburo, por lógica hay una empresa que contratamos que se va a encargar de comercializar los hidrocarburos, y el porcentaje de utilidades que se hayan establecido en el contrato se va a repartir entre las partes. Este contrato está permitido por la Constitución. ¿Por qué? Porque en el contrato no está en juego el objeto, el bien público denominado petróleo. En cuanto a los contratos de producción compartida, es donde podemos ubicar la primera contradicción entre lo señalado en la Constitución, en el párrafo séptimo del artículo 27, y el cuarto transitorio de la reforma en fecha referida. Y para los que preguntan si hay necesidad de revertir la reforma, no hay necesidad de revertirla. Simplemente hay que atender a la Constitución, y la Constitución impide que el Estado mexicano celebre los contratos tanto de producción compartida como el de licencia, como lo verán. La Constitución es clara al señalar
que la propiedad sobre el petróleo y hidrocarburos la detenta la persona de Estados Unidos mexicanos y cuyas limitantes son la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, los bienes propiedad del Estado no pueden ser motivo de enajenación a los particulares. Lo que sí sucede con este tipo de contratos de producción compartida, ya que se compromete de forma absoluta y se transfiere una parte del bien propiedad del Estado. Es decir, extraemos y de la producción ya te estás quedando, según nosotros lo resuelve el contrato, ya sea con el 30 o el 40% de la extracción que vamos haciendo. Es decir, se está comprometiendo ya el bien público. Este contrato no está permitido por la Constitución, porque directamente se está transfiriendo el derecho real. Es por eso mismo que es importante la figura del dominio público. La figura del dominio público es clara. No se permiten los actos a través de los cuales se enajenen los bienes, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En este caso se está enajenando directamente. El bien público ingresa directamente al patrimonio de los particulares y se transfiere un bien propiedad del Estado hasta el plazo que se fija en el contrato. De esta forma, desde el momento en que se firma el contrato, el porcentaje estipulado ingresa de forma directa al patrimonio de los particulares, constituyendo la propiedad. Lo anterior atenta contra el derecho del Estado y especialmente contra uno de los principios básicos del dominio, el de la inalienabilidad, ya que vulnera la limitación establecida en la Constitución. La propiedad, conjuntamente con sus limitantes, subsiste, independientemente del nivel en que se encuentren dentro del ámbito tridimensional los hidrocarburos, en el subsuelo o hayan sido extraídos y se encuentren en la parte terrestre. Lo anterior no es obstáculo para que una vez extraído puedan enajenarse a los particulares, siempre con ganancias para la persona de Estados Unidos mexicano. Lo que no está permitido es que se extraiga el hidrocarburo con mayores ganancias para los particulares, como si ellos fueran los titulares de la propiedad. Esto, para quien esto escribe, corresponde el fin último de la propiedad y el dominio público. En sí, por lo que respecta a los contratos de licencia, regularmente se utilizan para convenir sobre bienes intangibles, como son los derechos de autor sobre el software, las patentes de invención o franquicias, en donde una persona llamada licenciatario se le permite la explotación, el uso o la fabricación sobre dichos bienes de la propiedad de otra persona llamada licenciante. Algo muy importante y una de las características esenciales que tiene el contrato de licencia y que es similar al título de concesión, que solamente operan sobre bienes que son intangibles. ¿Por qué? Porque cuando termina el contrato de licencia o cuando termina el título de concesión, el bien regresa al patrimonio de el que fue siempre titular del mismo. Sin embargo, en este caso, en materia de hidrocarburos, lo intitularon contrato de licencia, contrariando la naturaleza de este tipo de contratos. En tratándose del contrato de licencia, como ya lo dijimos, no se transfiere la propiedad, de tal manera que cuando vence el plazo establecido en las cláusulas, el bien puede ser explotado y usado por su propietario, o en su defecto, este último puede ceder a través de otro contrato de licencia los derechos transferidos. En materia de hidrocarburos, se podrían otorgar contratos de licencia si el petróleo y los hidrocarburos fueran bienes intangibles y no consumibles, como el espectro radioeléctrico, es decir, aun cuando se formalizara el referido acto jurídico, no habría forma de otorgar derechos reales, ya que una vez transcurrido el plazo que tuviera el particular para explotar y usar el bien, este regresaría al patrimonio de la persona de Estados Unidos mexicana. Sin embargo, el petróleo y los hidrocarburos, en sus tres formas, son bienes consumibles, que no cabrían en los típicos contratos de licencia. Y hacerlos atentaría contra el derecho de propiedad y el principio de inalienabilidad establecido en la Constitución. Si quisiéramos forzar la figura de los contratos de licencia en materia petrolera, solamente podría caber para que los particulares participaran en la exploración y explotación del petróleo y los hidrocarburos, de tal manera que los bienes extraídos del subsuelo no salieran de la propiedad de la persona de Estados Unidos mexicanos y a los particulares se les pagara en efectivo. No se está diciendo que están impedidas las compraventas de petróleo y hidrocarburos por parte de los particulares. Lo que está prohibido en la Constitución
es que un particular, a través de un acto jurídico, como es la licencia, se le pueda transferir de forma absoluta y exclusiva por un tiempo determinado, y aunque sea título oneroso, la potestad para disponer del petróleo. Esto se llama transferencia de la propiedad, cuestión prohibida por nuestra Constitución y contraria al principio de inalienabilidad. Actividades en las que pueden participar los particulares en materia de hidrocarburos. Con las reformas, luego entonces los particulares, independientemente del análisis que hemos realizado, pueden participar en la exploración, en la explotación, en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Debemos de poner en claro que tratándose de las actividades de exploración y explotación, forzosamente tienen que celebrarse este tipo de contratos. En tratándose del transporte, almacenamiento y distribución, puede hacerse a través de la licencia o de los permisos que otorgue la Comisión en materia de hidrocarburos. Por eso mismo hoy es muy importante que ustedes se especialicen en esta materia, porque sucede que ahora los particulares también, como es el caso, y las empresas extranjeras, no solamente van a poder participar en exploración y explotación, sino también en el transporte, en el almacenamiento y en la distribución de hidrocarburos. Los tipos de contratos, las contraprestaciones y las limitantes en materia de contratación petrolera. El legislador, en aquel entonces, a partir del 20 de diciembre del 2013, el legislador tenía como plazo 120 días para poder expedir las leyes secundarias, leyes que en su momento estuvieron y que se adecuaron al nuevo sistema en materia de contratación petrolera. El párrafo cuarto de la Constitución parecía ser sencillo a primera lectura. Sin embargo, no era debido a que regulaba diversas hipótesis. Es claro que en las actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos encomendados podrán participar las siguientes personas. Además de los particulares, ¿quién puede participar? Petróleos Mexicanos, conjuntamente con sus organismos subsidiarios. Debemos de recordar que Petróleos Mexicanos, después de ser un organismo público descentralizado, ahora tiene la denominación y la naturaleza jurídica de una empresa productiva del Estado. Y como así lo sostuve en un artículo que acabo de enviar para una revista muy importante en materia de hidrocarburos, esta empresa productiva del Estado, en realidad vean que está sujeta a un régimen mixto, un régimen del derecho administrativo, pero también a un régimen del derecho civil. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a una licitación, según indica la ley que regula a esta empresa productiva, que hasta en tanto se adjudique el contrato, se regirá por las leyes administrativas. Una vez celebrado el contrato, luego entonces se regirán por leyes de naturaleza civil. Y entonces por eso mismo indicamos que por un lado el procedimiento es administrativo y el contrato, tratándose en cuestiones de controversias, será de materia civil. Por eso mismo también, además de Petróleos Mexicanos, están las empresas particulares y a su vez una figura muy importante que regula la ley de hidrocarburos es que Petróleos Mexicanos se puede coaligar con otras empresas privadas para que también llevar a cabo o realizar este tipo de actividades. Los tipos de contratos que podrá celebrar la persona de Estados Unidos mexicanos, pero entonces puede ser de diversa naturaleza, ya que se insertaron dentro de este párrafo cuarto territorio, entre otras. Las limitantes que encuentran todos los tipos de contratos que se celebren con los particulares es que el objeto de estos deberá ceñirse a la exploración y extracción. Ojo, en tratándose de contratos solamente es para extracción y exploración. Lo demás, lo que es transporte y lo demás se rige bajo la licencia o los permisos en materia administrativa. Lo que tendrán que resolver las leyes secundarias en aquel entonces indicábamos es si los contratos que se hayan asignado o se asignen a Petróleos Mexicanos para que lleve a cabo la exploración y extracción puedan ser objeto de encomienda a empresas particulares. Es decir, que se permita contratar. Y no se permite contratar, pero sí luego entonces sí se permite que Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, se coaligue con otras empresas particulares y puedan llevar a cabo este tipo de actividades.
En los mismos términos que en el rubro de contratación, en materia de contraprestaciones, el legislador insertó la palabra entre otras. Por eso mismo podemos encontrar que en materia de contratación, la contraprestación no solamente puede ser en efectivo, como en tratándose de los contratos de prestación de servicios, sino también la contraprestación puede darse, como es el caso de la exploración o la extracción compartida, cuestión que es muy debatible sin duda alguna. Petróleos Mexicanos y su competencia en materia de hidrocarburos, la adjudicación de las asignaciones. Debemos de recordar que en materia administrativa, cuando se le otorga un contrato a la empresa productiva del Estado denominado Petróleos Mexicanos, no es un contrato, en realidad se trata de asignaciones administrativas. Sin embargo, por lo que concierne a esta empresa, con la reforma hay una situación que causa cierta inquietud, y lo son las áreas en exploración y los campos de petróleo y hidrocarburos que actualmente están en producción. En aquel entonces esa era la pregunta, ¿qué iba a pasar con aquellos yacimientos que estaban en producción? Se quedan para la empresa productiva del Estado de conformidad con las últimas reformas. Siempre y cuando debiera acreditar su capacidad en materia económica y en materia técnica. Pero también tenemos la contratación petrolera en las leyes de hidrocarburos y de ingresos sobre hidrocarburos. Estas dos leyes, las leyes de hidrocarburos y la ley de ingresos sobre hidrocarburos, son las leyes madres que regulan estos cuatro tipos de contratos. Las actividades en materia de asignación y contratación son el reconocimiento y exploración superficial. La exploración y extracción, las demás, o son materia de autorizaciones o permisos, como ya lo hemos indicado. La persona de Estados Unidos Mexicanos, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar o modificar las asignaciones que otorga Petróleos Mexicanos y cualquier otra empresa productiva. Luego, entonces, de las asignaciones, previamente al otorgamiento de una asignación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir una opinión favorable. Después la Secretaría de Energía hace el otorgamiento, se celebra el contrato o lo que es el contrato de asignación y bueno, se otorga a la empresa productiva del Estado. Con respecto a las materias de las asignaciones, no vamos a tener ningún problema. Las facultades de las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de contratación. En materia de contratación para exploración y extracción, la Secretaría de Energía contará con las siguientes facultades. La más importante es que va a participar en este tipo de contratos a través de la autorización y el otorgamiento, conjuntamente y en coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Luego, entonces, además de las personas que pueden celebrar, como ya lo hemos dicho, ¿qué prohibiciones tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia de contratación? Entre otras cosas, en que se deberán contemplar en las bases de licitación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no podrá tomar en cuenta propuestas o celebrar contratos con personas que se encuentren inhabilitadas, tengan incumplimientos pendientes en solventar, utilicen a terceros para evadir los dispuestos de este artículo o presenten información falsa. En sí, uno de los aspectos más importantes que se viene en materia de contratación petrolera es la solución de controversias. Las controversias que se presenten, según dispone la Ley de Hidrocarburos, por virtud de los contratos en materia de exploración y extracción, se podrán resolver a través de los siguientes mecanismos. Primero, mecanismos alternativos de solución de controversias. Arbitraje. 2. Y fundándose en el libro 5 del Código de Comercio. 3. A través del arbitraje y solución de controversias contemplados en los tratados internacionales. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. La Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 10, establece que la solución de controversias en tratándose de bienes públicos que estén sujetos al dominio de la persona de Estados Unidos Mexicanos, forzosamente se tendrán que resolver ante tribunales nacionales. La cuestión, entonces, aquí es muy importante. Por un lado, la Ley General de Bienes Nacionales establece una forma de solución de controversias respecto de este tipo de bienes,
y la ley especializada establece que debe de ser a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, el arbitraje o la solución de controversias y arbitraje que estén establecidos en los tratados internacionales. La última tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en tratándose de un conflicto de una ley general y una ley especial es que primero se debe de aplicar lo establecido en la ley general. Tienen 10 operaciones o 10 formas o 10 métodos a través de los cuales se pueden resolver las controversias. O la primera, que inserta en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se debe de atender a lo que dispone la ley general. Pero entonces, en tratándose de materia de hidrocarburos, como va a ser el caso en las controversias, se tiene que resolver, desde mi perspectiva, salvo mejor opinión, por el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, que es el tribunal especializado en materia administrativa y específicamente que conoce de la contratación administrativa, porque los contratos en materia de hidrocarburos, aun cuando se les den otras denominaciones, en realidad son contratos administrativos. Las contraprestaciones por el otorgamiento de contratos. La ley de hidrocarburos dispone que las contraprestaciones que se establezcan por motivo de los contratos de exploración y extracción se sujetarán a lo que disponga la ley de ingresos sobre hidrocarburos. En tratándose del primer caso, pues no tenemos problema. El pago será en efectivo. Las cuestiones ya son muy complicadas en tratándose, por ejemplo, de la exploración compartida, de la extracción compartida o en su defecto del contrato de licencia. Por ejemplo, en el contrato de licencia, por lo que respecta a este, se regulan las contraprestaciones en favor de los contratantes y tendrán a su favor las siguientes: un bono a la firma, la cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías determinadas conforme al artículo 24 de la ley de hidrocarburos, una contraprestación que se determinará en los contratos considerando la aplicación de una tasa y esta tasa prevé una utilidad operativa y otra al valor contractual de hidrocarburos. Los contratos de utilidad y producción compartida. En cuanto a los contratos de utilidad y producción compartida, también regulan las contraprestaciones de la ley de hidrocarburos, que prácticamente son las mismas. La cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías determinadas de conformidad al artículo 24 y una contraprestación que se determinará por la aplicación de un porcentaje a la utilidad operativa. Los contratos de servicios no tenemos problema y también en tratándose de las alianzas y asociaciones para participar en los procedimientos de licitación de contratos, debemos de recordar que también Petróleos Mexicanos se le permite llevar a cabo alianzas y asociaciones con otras empresas privadas para participar en esta licitación de los yacimientos, tanto para exploración como para explotación en materia de hidrocarburos. ¿Cuáles son los procedimientos que prevé la ley de hidrocarburos para poder otorgar este tipo de contratos? Primero, lo que es la licitación pública. Segundo, la licitación cerrada. Y tercero, por ahí se ve también la adjudicación directa. Dentro del derecho administrativo, dentro de la teoría general del derecho administrativo, podemos encontrar tres tipos entonces de procedimientos a través de los que nos sirven para, en un momento dado, llegar a la firma de un contrato administrativo. La adjudicación pública, o la licitación pública, la licitación cerrada y la adjudicación directa. Es de sorprenderse que el 70% de los contratos, según en los últimos estudios de una empresa privada, en tratándose del Estado mexicano y en todas las áreas, el 70% de los contratos se hicieron por la vía de adjudicación directa en el Estado mexicano. Esto es preocupante porque sobrepasaron a la regla general. La regla general en materia de contratación pública se supone que debe superar a las excepciones. Las excepciones se supone que son la licitación cerrada y la adjudicación directa. Pues un estudio recientemente que fue presentado hace 2 días, sucede que de todas las contrataciones públicas administrativas que se celebraron a nivel federal en los 3 últimos sexenios,
todos fueron hasta en un 70% de todos por vía de la adjudicación directa. Esto quiere decir que no se ha tomado en cuenta lo que es la licitación pública. Y esto llama mucho la atención. Luego, entonces, puede darse casos que a través de la adjudicación directa sean casos, verdaderamente casos de corrupción. Luego, entonces, por eso mismo la ley de hidrocarburos prevé la licitación pública. Y la licitación pública prevé las bases del procedimiento de licitación, que como ustedes ya bien lo saben, que es la convocatoria. Después de la convocatoria, como las partes presentan sus propuestas. Después de la presentación de sus propuestas, si ustedes quieren, dentro del procedimiento puede haber aclaraciones, observaciones a las personas interesadas en participar en la licitación pública. Después viene la resolución de la autoridad administrativa y con posterioridad puede darse el caso de que puede darse una impugnación. Bien lo señala nuestra ley de hidrocarburos, que tratados de estas cuestiones en materia de controversias, deberemos de atender a la materia administrativa. Y una vez otorgado el contrato, debemos de atender a las leyes civiles. Y aquí tenemos luego entonces que dentro de la impugnación del procedimiento de licitación terminará cuando se declare ganador a uno de los participantes en dicho procedimiento o cuando se declare desierto el procedimiento mismo. Lo anterior consideramos que resulta sumamente criticable, ya que el artículo 7 de la Ley de Amparo prevé supuestos de procedencia de dicho juicio, cuya finalidad es la protección de los derechos humanos. Sucede que en esta materia, lo único que va a proceder es el juicio de amparo indirecto. Ni siquiera le dan oportunidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder conocer, en tratándose ya del procedimiento de licitación y de la resolución que emita la autoridad administrativa, específicamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no se le da oportunidad para que conozca al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Simplemente las leyes indican que el particular podrá recurrir esta resolución a través del amparo indirecto. Sin embargo, el amparo indirecto, como ustedes ya bien lo saben también, o más bien el amparo, es un mecanismo que tenemos en México y que lleva como finalidad controvertir los actos de autoridad que vulneran nuestra esfera jurídica de derechos. Y no llevan como finalidad en un momento dado conocer si nos otorgan o no un contrato en materia de hidrocarburos. Esto es muy criticable debido a que a este grado han llevado en la materia de amparo y ahora sucede luego entonces que los juzgados de distrito van a tener que especializarse en contratación administrativa y específicamente en materia de hidrocarburos, porque el amparo indirecto lo vamos a tramitar ante estas instancias. El procedimiento de licitación de un contrato corresponde, consideramos, a un verdadero procedimiento administrativo y contra la resolución final que emita la autoridad, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, debería conocer el tribunal. En aquel entonces todavía no estaban las reformas en materia de anticorrupción y indicábamos que debería conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con las reformas, ustedes deben de saber que le cambiaron la denominación y ahora se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también es uno de los tribunales más importantes del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción y especializado en cuestiones de contratación y licitación pública, como así lo prevé inclusive la fracción séptima del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También tenemos en tratándose, por ejemplo, del tema de la revocación del fallo de adjudicación. Si se comprueba que se ha presentado información falsa durante el procedimiento de licitación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos revocará el fallo a través del cual se haya adjudicado el contrato de exploración y extracción. También se tiene la adjudicación directa, la asignación de procedimientos como instrumentos para la exploración y extracción, pero la adjudicación directa va más caminada a lo que es el gas natural. Debemos de recordar que independientemente de lo que es el petróleo, también tenemos otros bienes públicos importantes, como es el gas natural, y también nuestra ley de hidrocarburos señala los mecanismos a través de los cuales se podrá permitir la exploración y la extracción de este tipo de bienes públicos.
La regulación de los órganos reguladores a quienes la Constitución les otorga personalidad y autonomía técnica y de gestión nos parece poco acertada, ya que debió denominárseles organismos públicos reguladores, en el entendido de que pueden tener personalidad y no son órganos. La forma en que se propone la conformación del Consejo de Administración de las empresas productivas es evidente que atenta contra la autonomía de estas, por lo que los legisladores tendrían que presentar cambios a la iniciativa con la finalidad de que participen en su designación y nombramiento la Cámara de Senadores y Diputados. Parece ser que el Fondo Mexicano del Petróleo es el primer fideicomiso que del Estado que no está inserto dentro del organigrama de la Administración Pública Federal. Los contratos de licencia y de producción compartida, desde nuestra perspectiva, atentan contra lo regulado en el artículo 27, considerado en el párrafo séptimo, en el entendido de que transgreden la limitante contenida en la característica de inalienabilidad. Por lo que respecta a las diversas rondas, nos parece contradictorio y leonino que a Petróleos Mexicanos, que no cuenta con la capacidad en diversos ámbitos, le pidan prematuramente acreditar requisitos y condiciones para que le sean asignados contratos de exploración y producción. Es correcto que la ley disponga que los contratistas resuelvan sus diferencias de conformidad con lo dispuesto del régimen jurídico mexicano y de acuerdo con los tratados internacionales en los que México sea parte. Aunque resulta criticable que al Tribunal Federal de Justicia Administrativa no se le otorgue competencia para conocer de estas controversias. En cuanto a las contraprestaciones en materia de contratación petrolera, debería estipularse expresamente el monto de la contraprestación que deberá entregar el contratista a México, cuestión que no se indica en la iniciativa, lo cual podría causar, ni en la misma ley, aun cuando se fijen tasas, lo cual podría causar certidumbre, hecho que también podría dar paso a diversos actos de corrupción. Lo criticable de las leyes es que no dedican alguna disposición encaminada a regular el monto claro, concreto, de las utilidades, donde indique que al Estado mexicano le podrá corresponder una cantidad no menor al 50% de las mismas. Y simplemente para efectos de analizar lo que es el régimen jurídico de la contratación en materia de hidrocarburos con la realidad, es que las rondas petroleras en México, acaba de salir un artículo denominado Rondas Petroleras en México, el inicio del mercado de hidrocarburos. Y tan solo en la ronda 1 se anunciaron 4 licitaciones. La primera en enero de 2015. El esquema contractual de las 2 primeras licitaciones fue a través de un contrato de producción compartida, mientras que las últimas 2 fue a través del contrato de licencia. Es decir, qué raro que los contratos permitidos en la primera ronda no se celebró ninguno, y de los contratos que hemos considerado que son contrarios a la Constitución, en la primera ronda al menos, son en un 100%. Se celebraron, como lo indico, se celebraron mientras el esquema contractual de las 2 primeras fue a través 2 de contratos de producción compartida, que esto no se puede hacer, mientras que los 2 últimos fueron a través del contrato de licencia. Es decir, qué raro que de los 4 contratos, 2 de los que sí se permiten, ninguno se haya celebrado en la primera ronda. Segundo, en la ronda 2, del aprendizaje obtenido de los 5 procesos licitatorios, la ronda 2 prevé ciertas modificaciones relevantes, como incorpora la posibilidad de nominar áreas por parte de los participantes y el mecanismo de establecer parámetros mínimos y máximos. En la ronda 2 se anunciaron 4 licitaciones iniciando en junio de 2007. El esquema contractual de la primera licitación fue a través de producción compartida, mientras que las siguientes 3 fueron a través del contrato de licencia. Nuevamente, qué raro que de los 4 tipos, los 2 primeros que se permiten, ninguno se celebró, y de los 2 que no están permitidos, que no se hayan celebrado 3 de licencia y 1 de lo que es producción compartida. Y entonces esto nos lleva, pero entonces a sostener que los verdaderamente tanto
las empresas, y esencialmente las empresas privadas, no están interesadas en participar ni en la exploración ni en la extracción de los hidrocarburos a través del contrato de prestación de servicios. Lo que las empresas quieren es directamente, como lo han hecho a través de la ronda 1 y de la ronda 2 en estos 8 contratos, obtener la propiedad de los mismos. Y solamente se puede obtener a través del contrato de licencia, que es un verdadero título de concesión que no está permitido por la Constitución, aun cuando le cambien la denominación, porque la naturaleza del acto jurídico es que se está enajenando la propiedad, se está dando la propiedad de los bienes públicos. Y en el otro, de producción compartida, sucede lo mismo. Muchas gracias y bueno, estoy sujeto a sus preguntas y respuestas si las hacen. Sí, por favor. Por ejemplo, Ramírez Ramírez, estudiante de posgrado de finanzas, trabajaba en Petróleos Mexicanos. En las últimas rondas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se supone que es la que va a aprobar los planes de desarrollo de estas licitaciones que se hicieron de las empresas privadas. Por ejemplo, algunas compañías no están realizando algunas pruebas que van a afectar los yacimientos. Entonces, en este tipo de procesos, donde la compañía tiene la producción compartida y ellos determinan qué actividades y qué actividades no realizan, si estas están afectando a largo plazo los yacimientos, o es decir, el patrimonio de la nación, ¿qué instancias o quién tendría que haber regulado este tipo de actividades? No solo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sí aceptó, pero Pemex tampoco puede meter las manos en ese tipo de actividades, porque eso se supone que es la autonomía de la compañía. Y entonces no hay ningún ente revisor, por ejemplo, sobre este tipo de afectaciones al bien público. Sí, efectivamente. Debemos de recordar que una institución que se acaba de insertar dentro de nuestra Constitución, y específicamente a partir de la reforma en materia de combate a la corrupción, es la responsabilidad de los particulares por daños a la hacienda pública y por daños al patrimonio público. Luego, entonces considero que es una institución muy importante, porque debe de partir de esta institución del legislador para en un futuro permitir que se derive una legislación secundaria a través de las cuales podamos hacer nosotros, como particulares, también responsables a otros particulares por los daños a los bienes públicos, 1. Y 2, aunque las leyes en materia de medio ambiente prevén el mecanismo donde un particular puede dar parte a las autoridades ambientales y en un momento dado determinar la responsabilidad de los particulares por daños, en este caso sería, por ejemplo, a las aguas contenidas en mar territorial o zona económica exclusiva. ¿Sí? Pues bueno, mencionó que dentro de las últimas 2 rondas, bueno, la primera ronda, la 1 y la 2, los 4 tipos de cada una de licitaciones que se aprobaron, bueno, tienen ciertas contrariedades con respecto a la... Pues sí, porque 2 son de producción y 2 son de licencia. Y respecto a las rondas sucesivas, ¿tiene alguna propuesta de que esas propuestas se deben mejorar para que no vayan en contra, o no se está haciendo algo? Pues simplemente, primero, que debemos atendernos a lo que dispone la Constitución. Los particulares sí pueden participar en tratándose de exploración y extracción. Se celebra el contrato y este contrato es el de prestación de servicios. Me prestas el servicio para explorar o para extraer el petróleo. El petróleo, por lógica, llega a las arcas de la persona de Estados Unidos mexicanos. Ya tenemos un comercializador y el comercializador se encarga ya de la venta. Yo te pago en efectivo por tus servicios de exploración y extracción simplemente.
Eso es lo que sí se debería de hacer, es lo que permite la Constitución. ¿Se hace alguna propuesta para que estos la producción compartida y con licencias se modifiquen para que... Sí, parece ser que en el futuro lo que se prevé es que verdaderamente va a haber controversias respecto de este tipo de contratación, y lo estamos observando. Algunos ya empiezan a hablar sobre revertir la reforma totalmente para echar abajo todos los contratos. Sin embargo, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de pronunciarse sobre este tema muy sensible en el Estado mexicano. Muchas gracias. Verdaderamente que este tipo de temas, la contratación, los contratos administrativos en materia de hidrocarburos, son temas interesantes que en realidad quizá los vemos por ahí, los vemos en las notas, pero no hemos profundizado un poco en ellos. Y es el interés justamente de estas conferencias, así lo ha indicado el señor director, para que ustedes tengan material y que llegado el momento de que opten para cuando vayan a obtener su título de licenciatura, tengan materia para que puedan elaborar su trabajo de tesis. En fin, pues agradecemos mucho al maestro y solamente me restaría entregar un reconocimiento que me pidió el doctor Corrado Bustamante que le entregáramos al maestro. No voy a permitir la lectura. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro Filiberto Otero Salas por su destacada participación como ponente en la conferencia Los contratos administrativos en materia de hidrocarburos, disertada el día 7 de abril de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por Mirar Salvador Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2018. Firma, doctor Corrado Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Demos un aplauso al maestro.